Familia hermosa, ¿cómo estamos? Gracias por dejarnos entrar a tu espacio y al corazón. Esta tribu va a estar muy contenta con el programa del día de hoy. Vamos a hablar de Tot. Soy Nagendra Torres de Astrovidas Naji y Astrología Nagendra y tengo aquí a mis hermanos del alma que venimos con todo para decirte quién es este gran personaje. Así es, bienvenidos, yo soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. E Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Qué bruto, qué equipazo. Bueno, familia, Tot es un personaje que algunos dicen que existió, la mayoría, otros dicen que a lo mejor no. Pero la relevancia que tiene en nuestras vidas es enorme. Hablamos históricamente de lo más antiguo que puede haber de la civilización. Se dice que es un ser que se encontraba en la Atlántida, con un conocimiento muy maravilloso, muy bueno, y que de alguna manera tuvo que viajar y llegar a Egipto. Yo nomás te doy ese preámbulo porque ahorita vamos a empezar con mis compañeros que sí estudiaron el día de hoy y ahorita lo vamos a revisar. ¿Quién quiere empezar con esta parte de quién es Tot? Pues bueno, Tot, como lo conocemos, es este dios egipcio. Su principal representación es un dios egipcio que tiene cabeza de ibis, que es un ave, y que también es reconocido como el patrono de los artistas, de los científicos, de los matemáticos, de los escribas, y tenía gran influencia. Prácticamente todos los dioses tenían de alguna manera que reportarle a él diferentes cosas sobre el comportamiento de los diferentes planos. Sí, totalmente de acuerdo, y de hecho también se dice que además de todo era un gran arquitecto, un gran matemático. También se habla de que él era un juez, uno de los jueces que estaban... Ese no me la sabía, ¿para qué vas? Sí, ¿no? Dentro de los sueños, ¿o no? Sí. Yo recuerdo que sí, ¿no? Yo ya me quedé así de, a lo mejor le estoy diciendo que no es esto, que no es cierto, pero yo recuerdo que sí. Y se habla de que, bueno, también tiene como una parte o un trasfondo muy interesante porque muchas personas hablan de este personaje como aquel que da un camino, sobre todo un camino para aquellas personas que buscan una iniciación, y es como un apoyo y un soporte, ¿no? Sí, y se dicen muchas cosas al respecto de quién es, porque pues algunos creen que es un ser que todavía existe, que vive, que es inmortal, que ha estado desde tiempos muy antiguos, y también se relaciona con ciclos anteriores, ¿no? Como por ejemplo lo que comentaba hace rato Master Richard, que es la Hiperbórea, ¿no? Esta civilización o humanidad. La civilización fundamental o la fuente primordial. Exacto, anterior a la Atlántida, Lemuria, y se cree que también está relacionado con eso. En fin, un personaje muy importante en todo el mundo ocultista, esotérico y locochón. No se puede hablar de estos temas sin que conozcas quién o qué es Tot, ¿no? Es más, si no sabes quién es o qué es Tot, eres un bebé. Y también específicamente estamos tocando el punto de su relación, o más bien que tiene que ver con que él es Hermes Trismegisto. Pues personaje que habría que ponerlo mucho entre comillas, porque algunas corrientes lo ven como un personaje, como una persona, como un gran maestro o un mago, y otros lo ven como un conjunto de conocimientos iniciáticos que se fueron transmitiendo por las escuelas gnósticas, ¿no? Bueno, quien se junta con lobos aprende a aullar y yo estoy aprendiendo a aullar. Entonces, algo muy importante, se le relaciona también con el ibis, pero también con los babuinos, sobre todo por esa actitud de contemplación, de ir hacia adentro. Y se dice que si observas un babuino, tiene la atención muy atenta, o sea, la mirada muy atenta, pero como que está reflexionando, no es como quien está a la casa, ¿no? A mí me encantó mucho, Lenin, cuando compartiste, hablando de los orígenes y hablando de esta parte de Tot, que quizás toda la información, y a ver si nos pueden compartir los tres, empezaría con Lenin, sobre la información de sabiduría ancestral que tenía este personaje en la Atlántida antes de que hubiera el cataclismo, la inundación o se perdiera la Atlántida. Si nos puedes, empezamos contigo, sí, ampliar eso, porque a mí me encantó en el desayuno cuando empezaste a decir, a ver, yo creo que por aquí va la vaina, ¿no? Sí, lo que pasa es que, también es cierto que hay muchísimas historias acerca de Tot. O sea, mucha gente ha hablado de Tot y se creen muchísimas cosas, ¿no? Pero una que se habla es que más bien Tot era un sacerdote
que estuvo en la Atlántida y que tenía todo el conocimiento, o conservó todo el conocimiento de una época llamada Hiperbórea, donde todo lo que se conocía, la unidad como tal, o sea, los seres humanos trabajan de forma unificada, y obviamente desaparece la Hiperbórea, pero queda el conocimiento, y Thoth es el que genera todo este conocimiento en la Atlántida, y posteriormente este conocimiento pasa hacia Egipto, pero él es como el que manejaba toda esa información, y por eso muchísimas personas que estaban dentro de las escuelas iniciáticas decían que todo el tiempo estaban rezando a Thoth, porque Thoth es el que les ayudaba, era como el intermediario, digamos, entre, se dice que entre el infierno, el cielo y los hombres, ¿no? Que era como el punto de conexión. Exacto. De hecho, era el que conectaba a los planos materiales y los planos espirituales, y él siempre intercedía por el hombre en su camino de conocimiento, que de hecho también de ahí viene mucho lo del viaje del héroe. El viaje del héroe es la representación del buscador que emprende su viaje, una iniciación y un regreso. Que luego acaba siendo el zodiaco. El Pues viaje de Hércules y los dos, es que y las de ahí 12 es pruebas, ¿no? donde vienen muchas Sí. representaciones de este viaje, que es el viaje místico de aquel que busca el despertar, o lo que se conoce como iluminación, a través de esta búsqueda en la que Hermes o Thoth o Enoch, como también fue conocido, incluso también tiene muchas relaciones con otros símiles, por ejemplo Ganesh en la India, con Zoroastro y con otros grandes maestros cuyo principal propósito era ser guía y ser participante en el viaje de cada persona o de cada buscador que buscara ese conocimiento propio trascendido. Master Ivanovich, en Desayuno tú también ampliaste mucho también esta parte, igual que Lenin, de los orígenes de esta sabiduría ancestral y cómo la recibimos. Si quieres ampliar por ahí o por donde tú quieras, pero a mí me parece un tema muy interesante. Pues particularmente ahí hay muchísima información, como dijimos al principio y como siempre decimos, pues todo lo que les decimos son teorías, son probabilidades, no es la verdad absoluta. Yo me voy más directamente hacia la parte del Egipto antiguo. Y en el Egipto antiguo, y ni en el tan antiguo, Thoth siempre fue una figura muy importante. Como les comentó Master Richard, pues es también el escriba, ¿no? Y también Thoth principalmente es el que guarda las medidas sagradas. Es el que se encarga de tener todas las medidas precisas de los templos. Y se dice, por ejemplo, que él fue quien le dictó las medidas y todas las formas de los templos, y el proyecto original es de Thoth. De ahí se deriva que algunos piensan, por ejemplo, que es Enoch, el de la Biblia, bueno, el del libro de Enoch en la antigüedad, y otros lo derivan a que viene de estos tiempos muy antiguos, antes de la Atlántida. Pero Thoth también, inclusive, no es el constructor, pero es el gran arquitecto de la Gran Pirámide, por ejemplo, el gran geómetra. Y también hace rato que comentaban lo del juicio, los jueces, es porque Thoth registra, en el pensamiento egipcio, Thoth registra todo lo que el ser humano hace. Entonces, todo lo bueno que has hecho, todo lo malo que has hecho, todo lo que tú has realizado en tu vida, Thoth se encarga de escribirlo. Por eso, en el juicio, cuando mueres, que está la balanza de Maat y que está Anubis y está Osiris del otro lado, y los jueces del karma ahí, todos ellos, también está ahí Thoth, y Thoth es quien realmente te va a ayudar o puede interceder por ti debido a esos registros que tiene. Es quien te ayuda, ¿no? En todos esos simbolismos. Y esa balanza de la pluma y que tienes un buen corazón. Y Thoth también es el primer mago conocido, es como el mago supremo. Ahorita no recuerdo su nombre, pero su pareja, por ejemplo, representa la sabiduría y también es la armonía. Se representa por una mujer que tiene una estrella de 7 puntas en la cabeza, en los templos. ¿Neta? En serio. Wow. Y Thoth también es el que defiende o también el que carga al faraón, al sumo sacerdote. Se dice que inclusive cuando viene la muerte, por ejemplo, en el ritual de los muertos, ¿se acuerdan todo esto de la barca que te va a cruzar hacia el inframundo y todo esto? Por ejemplo, se dice que si el barquero inclusive dijera, yo no quiero llevar al faraón del otro lado, Thoth presta su cuerpo para llevar al faraón en sus alas, ¿no? Y cruzarlo. Entonces un poco también lo que decía Lenin en otra forma, que era como el abogado, o sea, te puede echar la mano en el momento de pasar. Exacto. Wow. Y Thoth aparte
entender que es el tío, o sea, familiarmente es como el tío de Osiris y de Isis y de Set y de todos ellos, es más anciano que ellos y corresponde a otro ciclo, dependiendo la visión que tengamos, pero digamos que en el Egipto antiguo y en estas visiones es más antiguo. Y para rematar, pues se cree también que hay o se sabe que hay una capilla en Karnak para Tot, pero se cree, ocultamente se dice que la Gran Pirámide es el templo de Tot, porque ahí están todas las medidas de toda la Tierra, todo el universo, del ser humano y de todo, así. Ese es Egipto, el Egipto ahí. A ver si voy siguiendo bien todo esto, familia. Entonces, hay un Tot en la Atlántida, con esta información. Es también el guardián, pero también el difusor de esta información. Es el que transmite. Llega a Egipto y tiene dos tipos de información, a ver si entendí bien. Una es mucho como de este mundo, la agricultura, las matemáticas, todo esto. Y la otra es el desarrollo espiritual. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. ¿Me lo podrían desarrollar más? Empezamos por Lenin. Me la avienta luego. Sí, es que, digo, yo siento que Tot también tiene una parte como decíamos, en tres mundos, ¿no? Entonces, una parte terrenal, pues es una guía para los seres humanos, pero también es una guía para un camino espiritual, para cualquier persona que quiera acercarse hacia un camino espiritual. Por eso también siento que estaba tan unido al faraón, porque era como esa guía que ayudaba al faraón para entender el mundo espiritual. Porque recordemos que, como lo hemos platicado aquí, el faraón no solamente era el faraón, sino era el sumo sacerdote. Entonces todos los conocimientos que él tenía que tener eran no solamente del mundo material, sino también del mundo espiritual. Entonces por eso se acercaban a Tot, porque Tot era el que les daba como esta guía, para que, obviamente, pues como cualquier ser humano, ¿no? Muchas veces te sientes que estás como en diferentes caminos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? Pues tienes que encontrar como un punto medio entre esos caminos, y esta intermediación la hacía Tot. Y más o menos así es como yo lo veo. Nomás una pregunta rápida. Entonces ahí es lo que se llama el camino a la vía Lucy. Sí. Hacia la luz, de la sombra hacia la luz. De la sombra hacia la luz. Ok. Richard, y ahorita vamos con Ivanovich. Pues bueno, también desde su visión como Hermes, su visión como este gran maestro, cuyo propósito fundamental era la comunicación, era que el hombre tuviera la capacidad de siempre estar en contacto, en primer lugar, consigo mismo, con su naturaleza humana, con su naturaleza divina también, y se le decía Trismegisto, o tres veces grande, desde esta parte, desde Hermes, porque él tenía acceso a los tres mundos, que es el mundo del hombre, el mundo espiritual y el mundo de los muertos. Entonces, en esas vertientes era donde se desarrollaba este viaje iniciático, desde el cual el hombre podía recuperar su naturaleza divina, y era Tot o Hermes, o este gran mago. O Mercurio, ya después para los romanos, ¿verdad? También. Sí, este gran ser que intercede en estos reinos para que cualquier iniciado pudiera realizar exitosamente su viaje. Exacto. Y en ese sentido, por ejemplo, Tot en el Egipto antiguo, pues también es, como bien lo dicen, como el que comienza, el guía que te va a llevar en el proceso de iniciación, que es alcanzar precisamente la divinidad siendo aún un ser humano, ¿no? Es el que te va a llevar hacia ese lado. También cabe resaltar esto que comentaba Master Nage, y es que es representado por un ser humano que tiene cabeza de ibis, y esto tiene varios significados simbólicos, pero se cree que uno es por la inteligencia que tiene esta ave, que es muy inteligente, y el segundo es que nunca falla, el ibis nunca falla cuando come. Entonces es un animal que cuando está buscando su comida en el río Nilo y apunta con su pico y ataca, nunca se equivoca. Wow. Entonces se cree que cuando Tot elige, por ejemplo, a quién le va a enseñar o cómo lo va a instruir, pues siempre es asertivo, nunca se equivoca, ¿no? Y en ese sentido Tot, pues sí, vendría siendo como una especie de guía. Y digamos que podríamos decir que es el guía en este mundo o en los mundos espirituales, sí. Pero no debemos confundirlo, como después se hizo en los tiempos de Roma y en los tiempos tolemaicos y todo esto, confundirlo con Anubis, ¿no? Porque Anubis es quien te va a ayudar en el inframundo, y Tot es el que te ayuda o te guía para que alcances la liberación o esta divinización
en el mundo terrenal, ¿no? Digamos. Sí. Y fíjate que de hecho, justo ya mucho después, existió ahí una curiosa fusión entre Anubis y Hermes, que es ese. El Hermanubis. El Hermanubis. Sí. El Hermanubis. Yo estoy fascinado de todo lo que estamos compartiendo, y algo de lo que yo quiero compartirles, y lo dijimos en el desayuno, es esta capacidad que él tenía de comunicarse en estos mundos, que él entraba como una especie de, a través de la meditación, de trance o de canalización, digamos lo que conocemos ahora más cotidianamente como un medium, pero era mucho más que eso, y en donde accedía a estos diferentes planos, a los archivos akáshicos, a toda esta red de información que tenemos. Entonces era un ser realmente, yo concluyo, esa es mi percepción, se los pregunto, que ustedes saben un buen de esto, para mí es un ser realmente que seguramente fue muy preparado, fue merecedor de la información que contenía, y tenía una gran capacidad, como lo que decías tú del pajarito. El Ibi. El Ibis. Del Ibis cuatis. Entonces, yo con lo que me quedo es esta capacidad de la meditación. Y me gustaría que ahondáramos un poquito, ya que estamos hablando de sus capacidades de meditación, etcétera, de la escuela de misterios. Porque creo que hoy debrayamos padrísimo, que si las pirámides, que si la resonancia, que si la kundalini, podemos extendernos. Voy a empezar contigo, Ivanovich Petrovich. Pues mira, un paréntesis, esto que comentas, que también habías comentado, de que se conectaba o que canalizaba o todo esto, habría que preguntarnos en qué sentido, ¿no? Si lo estamos hablando creyendo que era un ser humano o un ser divino que estaba en la tierra y que hacía eso para instruir, bueno, sería esa línea. Pero hay otras líneas donde se ve más como un simbolismo y no como un ser físico que haya estado, sino como un simbolismo de algo que está dentro de nosotros. Un arquetipo. Un ¿no? arquetipo. Como un arquetipo o una parte de nuestra conciencia que es ese tot que está... Fíjate que yo esa parte todavía no la he entendido bien, si nos lo pueden explicar. Pues eso, es esa parte que está dentro de nosotros, que es lo que nos va llevando hacia la luz. Por eso es lo de... O sea, como una capacidad potencial. Una capacidad humano, interna, exacto, de conectar con esa parte guía dentro de nosotros mismos. O sea, en todo el conocimiento antiguo, y esto abre la puerta a las órdenes secretas y a todas estas cosas, en el conocimiento antiguo no existen cosas afuera. O sea, no es que exista un señor con cabeza de pájaro que esté ahí, o una mujer con cabeza de león, ¿no? Que sería Sekhmet, o etcétera, sino que realmente es una capacidad interna. Y los egipcios eran tan sabios que por eso elegían al animal y lo antropomorfizaban para que tuviera esas características. A ver, yo tengo una duda rapidísimo y continuamos con esa misma línea. Es como cuando tienes un animal de poder. Uh-huh. Es decir, las características de cierta especie es con la que vas, que si eres jaguar, que si eres... Ok, ya, continuamos. Sí, bueno, y va por ahí la cosa. Sí. Entonces, por eso este tema de Tot es tan complejo, ¿no? Porque algunos lo quieren ver como alguien que existió físicamente, con poderes inmortales. Otros lo quieren ver como un alienígena que viene de Orión y de Sirio. Otros lo quieren ver como un pues profeta o un hombre así de conocimiento. Otros lo quieren ver como Enoch, que pasó todo esto. En fin, son multiversales las versiones de qué o quién es Tot y qué hace y todo esto, ¿no? De las que tú dijiste, yo me quedo con la segunda. Pero bueno. Sí. Y eso tiene mucho que ver precisamente con lo de las escuelas de misterios. Claro. Y que también se habla que en algún momento todas las escuelas que manejaban estas iniciaciones o la iniciación como tal fueron profanadas. Esto quiere decir que se fue perdiendo el verdadero sentido para el cual estaba enfocado el conocimiento y se empezaron a enfocar más en la parte material, en la parte más de la materia, en cosas de la densidad, como también se le llama, y fue ahí cuando se perdió, por lo que fue necesario emplear un método que se llama metanoia, que también es parte de la iniciación, que significa que el buscador en algún momento debe morir y resucitar, ¿no? Me decías. Morir y resucitar en vida. Sí, claro, todo lo que es el personaje, la identidad, la identificación con la materia, la identificación con las cosas, y todo esto para que pudiera generar su propia trascendencia en vida.
Entonces, hablando también sobre lo de las escuelas que preguntabas, las escuelas de misterios estaban básicamente divididas en dos, que eran misterios menores y misterios mayores. Los misterios menores representados por una cadena plateada que significaba el camino del alma por medio de los estados anímicos y el trabajo con ellos a través de diferentes rituales y de diferentes comportamientos. Y la cadena dorada, que en este sentido era vertical, porque la plateada era horizontal. La cadena de oro. Y la cadena de oro es la que representa al espíritu y el trabajo profundo de la trascendencia, ¿no? Cuya escuela solamente era una, que era la llamada Logia Blanca. De las otras, las escuelas de misterios menores, es donde viene la masonería, donde vienen los rosacruces, los martinistas y todos estos, ¿no? Todas las demás. Toda la banda pesada. Entonces también se expresó, nada más para terminar, en algún momento se expresó que inclusive ya todas estas escuelas habían sido profanadas por esto que les digo, del enfoque hacia el materialismo, y que todos, tanto escuelas como aspirantes o como buscadores, debían de atravesar por este proceso llamado metanoia para lograr esta muerte-resurrección en vida. Sí. Tú en el desayuno nos platicabas también de esta parte que Richard Ivanovich nos está diciendo sobre las escuelas de misterio, y tú tenías como la misma versión pero como con otro enfoque. ¿Nos puedes compartir? Sí, bueno, es que básicamente es la misma, nada más que una lleva a la otra. O sea, no quiere decir que una esté mal, sino que tú trabajas y entiendes primero las escuelas menores, que tiene que ver con todo este proceso de estar constantemente haciendo algo, como de disciplina y como todo esto, para después, después de entender todo eso que está afuera, tú pasar al proceso de la metanoia, que es similar a un ave fénix, ¿no? Donde desde tus cenizas generes una nueva visión, y es lo mismo con el camino del héroe. Y como dice Master Richard, lo que sucedió es que nunca se ha dado cuenta, se cree, ¿no? Porque también esto es una teoría, de que muchas escuelas menores no han entendido que también las mismas escuelas tienen que morir, tienen que pasar por ese proceso de metanoia, al igual que los discípulos, y como no han querido entrar a ese proceso, no pueden acceder a... Se estancaron. Ajá, exactamente, la escuela no puede acceder a conocimientos mayores, pero creo que es muy interesante porque todos los seres humanos como que pasamos por estos procesos, y cuando llegas a las escuelas mayores es cuando entiendes cómo funciona la unidad. Ya tiene que ver con una trascendencia y tiene que ver con el espíritu, ¿no? Entonces cuando tú entras hacia las escuelas mayores, Hermes es, yo siento, ¿no? Que ahí es cuando Hermes es el guía, para el que te enfoca, porque tú como ser humano ves el mundo de una forma diferente, ya no estás tan enfocado en las cosas materiales y descubres que todo está dentro de ti, y entonces en ese momento tu guía, tu intermediario que te va a ayudar a pasar a esa escala es Thoth. Por ejemplo, varios temas ahí que quedan un poquito abiertos. En las órdenes secretas, por ejemplo, en las masónicas o en el corpus hermético, los hermetistas y algunas otras, bueno, nosotros no pertenecemos a ninguna, pero como somos metiches e investigamos de todo, pues sabemos un poquito. Pero, por ejemplo, se utiliza el tarot, por ejemplo, como un método de invocación y también de adivinación, y a veces es muy común, bueno, no a veces, es muy común que se invoque el espíritu de Thoth para ciertas ceremonias, o se invoca la presencia de Thoth para que acompañe o precisamente le dé la iniciación a los nuevos miembros de estos grupos. Sobre todo el egipcio, ¿no? El egipcio. Y entonces, exacto, y sobre todo aquí para darle un sentido histórico, porque si no, pues la gente que nunca ha escuchado esto va a decir, bueno, pero ¿cómo? No entiendo nada. Darle como una cierta línea. Es que todo esto que les decimos es del antiguo Egipto. Esto es 100% comprobable, ahí está, ¿no? Después de ahí hay que recordar que viene la etapa de los griegos, cuando los griegos conquistan Egipto, y viene toda esta información donde nace o mezclan esto de Hermes, ¿no? Hermes y todas estas relaciones con Thoth. Y luego de ahí sería la época tolemaica. La época tolemaica, y luego viene también pues la parte de los romanos, e inclusive
pues toda esta amalgama de cosas que fue el cristianismo en sus principios, un cristianismo antiguo. Entonces, imagínense. Y ahí hablamos de Mercurio. Sí, de hecho, sí, es el fundamento del cristianismo esotérico. Exacto. Y entonces son miles, bueno, cientos, miles de años que estamos hablando, y obviamente pues existen un montón de teorías sobre todo esto que estamos diciendo. Y podemos ver cómo, pues sí, en las órdenes secretas tiene toda esta conexión. En el Egipto antiguo, esto que les platicamos, y de ahí también vienen estas teorías de Enoch y de relacionarlo con cosas muy antiguas, muy ancestrales, e inclusive hay pues gente que dice que pues canaliza a Tot o a Hermes o que habla con él, etcétera, que eso ya lo vamos más adelante. Sí, también se habla de San Cristóbal, ¿no? Y San Cristóbal, que es Cristóforo, y que es como ese simbolismo del ser que te lleva hacia la luz, o sea, Cristóbal, ¿no? O Cristóforo es el que tiene a Cristo, o el que lleva a Cristo, el que lo carga en el corazón. Pero simbólicamente es que ese Cristo está dentro de todos nosotros, y es lo que te decía, es este conocimiento simbólico, no es que haya un Tot o un Hermes afuera, ¿no? Es que ahí yo tengo una duda, a ver si me la pueden aclarar. Si es simbólico, si es arquetípico, si no realmente no existió una posibilidad, ¿cómo es que tenemos el libro de Tot? ¿Cómo es que tenemos la tabla esmeralda? ¿Cómo es que tenemos estas placas que se dicen que estaban en plata del tarot? O sea, una cosa es simbólico, pero ¿cómo se hizo eso? Sí, a mí que alguien me explique. Sí, claro. Lo que pasa es que también recordemos que muchos de los textos provienen de las mismas escuelas. Recordemos otra vez, una vez más, que esta cuestión con Hermes no está hablando específicamente de una persona como tal. En ciertos, repito, en ciertas corrientes sí se ve como un hombre, como un mago. Como un ser humano tal cual. Como un ser humano, como un mago, transmisor del conocimiento y como guía, ¿no? Como un guía a través del camino del buscador. Pero en otras se ve más bien como un conjunto de personas que estudiaron en estas escuelas, que escribieron. Se dice que hay hasta 35,000 textos, dicen que había en la biblioteca de Alejandría, que muchos de esos se quemaron y otros fueron a parar al desierto, ¿no? Sí, creo que Manetón decía que 60,000 sí, escritos eran muchísimos. tenía. Sí, bueno, y muchos de ellos ¿perdón? se quemaron y otros fueron a parar a cuevas en el desierto. Y hay una historia que el libro de Tot estaba en el río Nilo, guardado en cajas de plata y ahí enterrado, y que alguien lo descubrió. Pero bueno, vamos a ahondar en esa parte. Entonces, si es simbólico, me contestaste a mi pregunta, te lo agradezco, tiene que ver con las escuelas de misterios. Es decir, una persona, por ejemplo, puede hacer todo un ritual y puede canalizar la energía o el arquetipo de Tot o de Hermes Trismegisto, escribe un libro, y ese libro, entonces con el tiempo, después de mucho tiempo, lo dicen que lo escribió Hermes o lo que lo escribió Tot. Pero realmente no existe algo que podamos decir 100% seguros que es, no, o sea, bueno, eso es imposible. A mí me encantaría si podemos ahondar, espero no estar separando el tema de la secuencia, pero fíjense, a mí me interesa mucho que habla de que hay ritos de ocultismo, místicos, espirituales, o sea, había como muchos ritos, así, ahora sí, what's the right, así como el cuento Y todavía. Y que hasta la fecha prevalecen, ¿no? Y que son parte de las iniciaciones en las logias, pero que también, por ejemplo, uno de lo que me impactó muchísimo es que se dice que del libro de Tot salió como una protección para lo de la tumba, y entonces de Tutankamón, ¿sí? Y entonces toda la maldición que hubo de todas las personas que estuvieron de por medio. ¿Qué sabemos de los ritos? What's the right? Es que hay muchísimos. Es que hay muchísimos, sí. Pero digamos que se podrían dividir en ritos de todo tipo, o sea, hasta para lo cotidiano. Es que ahí volvemos a lo mismo, dependiendo la escuela, dependiendo la corriente, dependiendo la orden también a la que pertenecieran. Y el problema es que si tú le preguntas, por ejemplo, a los masones te van a decir que ellos son los verdaderos herederos del conocimiento de Tot. Y si tú les preguntas a los Rosacruces, te van a decir que ellos son los verdaderos herederos del conocimiento de Tot. Y si le preguntamos, etcétera. Entonces cada uno, ¿no? a la orden de la aurora dorada, etcétera, cada uno te va a decir que ellos lo tienen. O la orden del templo de Oriente, o etcétera. Entonces cada uno va a decir eso. Y aquí es donde precisamente hay que entender que
es parte del camino iniciático y es parte de todo esto que exista tanta confusión. Y ahí sí, pues que a cada quien le resuene lo como que para le resuena, ir depurando, ¿no? Exacto. Solamente la verdadera o el verdadero buscador podrá sortear todas esas trampas. Exacto. Y es que, por ejemplo, ahí lo que está bien padre, Masternaje, es que en la mayoría de estas explicaciones acerca de lo que es Thoth o lo que es Hermes en este sentido iniciático como guía, dice que cualquier ser humano que vaya en búsqueda de sí mismo y en búsqueda de ese conocimiento va a ser asistido por Thoth, va a ser asistido por Hermes, por Enoch, como le quieran llamar, pero en cuanto un ser humano toma esa decisión de hacer el viaje interno, de hacer el viaje del héroe, Hermes lo va a asistir a partir de ese momento y que su éxito está garantizado. Y de ahí viene todo este simbolismo, ¿no? Me quedo Lenin, de Hermes. O sea, ¿por qué tiene las alitas en los viene y...? Claro, viene todo el simbolismo y es muy interesante porque depende, como también decimos, o sea, de hecho se guardan muchísimo como conocimiento, a pesar de que Thoth después fue transformándose y se fue modificando y todo, y después se llamó Hermes y después se llamó Mercurio, como que sigue teniendo las mismas bases. Ejemplo, se dice que en la época romana se construían unas llamadas hermas, que eran las guías que tenían todos los viajeros, o eran los lugares que te apoyaban y que te guiaban para que tú tomaras una decisión en un camino. Entonces siempre había un camino, o sea, y eso pasa todo, no solamente cuando haces un camino hacia algún lugar, sino en tu vida cuando tomas una decisión. Y entonces tú puedes también invocar o pedir a Hermes que te ayude a tomar la mejor decisión, porque se decía que Hermes tenía esta capacidad de ayudarte para decirte, mira, estos son 3 caminos, ¿no? Tú decides por cuál ir, pero como yo conozco los 3 mundos, yo te puedo decir que de este lado vas a encontrar el infierno, de este lado vas a encontrar la tierra y de este lado vas a encontrar el cielo. Tú decides qué camino quieres tomar. Y esto no solamente es físico, sino también es simbólico. Por eso siempre decían que cuando un viajero iba por un camino en esos tiempos, dejaba también una piedrita en un lugar donde había una bifurcación, en recuerdo de pues que habían hablado con Hermes, habían hecho un rezo con Hermes y habían tomado la decisión de ir hacia algún lugar. Entonces había montículos de piedra y también construían las que te digo, las hermas, que posteriormente llegaron los católicos y dijeron, esto está muy raro porque además se representaba con un falo. Está muy raro porque pero está padrísimo. ¿Si lo puedes explicar eso? Sí, bueno, es que se representaba con un falo y muchas personas pensaban que esto era porque sexual o toda la reproducción, pero más bien era en este viaje iniciático y en este viaje de cualquier persona, uno lo que le pide es a Hermes que te ayude de ir de las cosas mundanas a las cosas más más profundas, no más hacia arriba, o sea, vas como de abajo hacia arriba. Y me gustaría rapidísimo, para que continúes, nomás meter mi cuchara en esto. Cuando tú tienes la energía Kundalini, por ejemplo, y tú guardas, por ejemplo, tu energía sexual, seas mujer o seas hombre, te permite hacer ese viaje hacia arriba. Entonces nada más era eso. Y también para hacer paréntesis, que aquí me resulta interesante, en el desayuno Master Iván estaba tocando algo muy interesante respecto a la palabra sagrado, que tiene que ver con esta energía. El sacro, ajá. Sí, es más, lo vamos a poner de trivia ahí. ¿Qué creen que significa? Pero bueno, ya de una vez pues lo vamos a spoilear. Que lo explique Master Iván. Que etimológicamente la palabra sagrado viene de sacro, igual que sacralizar y todo lo que tenga que ver con eso. Y curiosamente, pues si investigas más y más vas a ver que pues te topas con forzosamente el sacro, ¿no? Esa parte del cuerpo humano. Que sería el chakra raíz. El Muladhara, donde está la Kundalini 3 veces donde se dice que está la Kundalini enroscada, pero eso ya es otro tema. Pero curiosamente, pues Hermes, hablando de esto, pues trae su báculo con las serpientes, ¿no? Alada. Y ahí les va también rapidísimo, tanto en astrología como mitológicamente, Mercurio o Hermes es el único capaz de ir al inframundo y regresar. Exacto. Los demás dioses no. Exacto. ¿Por qué será, no? Sí. Sí, el que decías el caduceo, ¿no? El caduceo de Mercurio. De Mercurio, sí. Que también tiene mucha simbología. Era más uchón. Totalmente. Sí, porque si lo digo, para quien no lo conozca, pues es un bastón que tiene 2 serpientes. Que se enroscan así. Y en algunos lugares es representado también con alas. Y justamente representa todo lo que decimos de Hermes. El bastón se dice que es el poder. Las 2 serpientes tienen que ver con la dualidad. O la columna. Como la columna, tienen que ver con la dualidad, pero y el mal. Las alas
son las que dan el equilibrio a toda esa energía, ¿no? Entonces es muy interesante porque ahí está demostrando lo que representa Hermes, ¿no? El poder a través de la dualidad, pero con equilibrio. Y lo que está buscando es la integración en Exacto. la parte de arriba, la fusión, o lo que se llama el Uroboros. el uroboros, que es en donde la serpiente muerde su cola y se reconcilian, como un infinito, ¿no? se reconcilian los opuestos. Curiosamente, esta energía Kundalini que surge como esta serpiente, pues en el caduceo original tiene estas alas. Y curiosamente, pues si vemos por ejemplo Tutankamón en la tumba, vemos que tiene un ibis y tiene también una cobra, bueno, una serpiente. Y en México está el Quetzalcóatl, ¿no? Que también es la serpiente emplumada, ¿no? Es como si fuera el mismo mensaje encriptado de manera Que de diferentes. hecho es tu nombre tú te llamas Q Yo me llamo Q, sí. en la tradición. En la tradición es Q y también me llamo Christopher. Interesante, Azúcar. interesante. Oigan, yo tengo una duda y como siempre les digo, perdón ignorancia, pero así se aprende. Esto de la tabla esmeralda, yo quiero entender, yo me imaginaba que era así todo un texto enorme y cuando lo leen uno, es chiquitito. Que arriba y es abajo, es igual, que adentro y es afuera. ¿Nos pueden desarrollar eso? Yo de verdad me esperaba así como por lo menos un vademecum. Aquí rápidamente, para platicar eso, y digo rápidamente porque es muy extenso, y sería hacer un programa de exclusivo de ese punto, pero es porque también a mí me pasó que al principio cuando de muy chavo andaba metido en estas cosas, confundía o pensaba que era lo mismo la tabla esmeralda a las tablas esmeraldas de todo el Atlante. Entonces, una cosa es la tabla esmeralda, que fue un documento, ahorita mis másteres van a completar más esa parte, pero fue un documento muy alquímico y mucho que tuvo que ver en este resurgimiento de las órdenes secretas y la alquimia y todas esas cosas, ya en el Renacimiento y toda esa época. Pero el otro libro, que son las tablas esmeraldas de todo el Atlante, ese sí es un libro muy locochón, que habla de cosas muy locas y habla de inclusive naves alienígenas, habla de la Atlántida. ¿Puedes ahondar tantito en eso? Tantito, así, de las naves alienígenas, pero yo no sé nada. En ese libro, por ejemplo, Todd se supone que en el libro de las tablas esmeraldas de todo el Atlante, es un libro que vamos a decir que es como más claro que el de la tabla esmeralda. Y muchos creen que pues tiene muchos mensajes que están cifrados. De ahí, y vienen fórmulas mágicas y habla de los 9 señores. Y no, es un tema igual muy vasto. Eso sí. Fue escrito ya mucho tiempo después. Supuestamente encontraron ese libro en unas tablas originales hechas de moldavita o de un cristal verde que se cree que no es moldavita, sino que es un cristal verde indestructible. Y que vienen desde la Atlántida. Y aquí ya podríamos hacer un programa entero solo hablando de las tablas esmeraldas de Todd. Sí, está padre. Tú, mi Leningrado, de esta parte de la tabla esmeralda, porque tú has estado más aquí como el ibis observando. Ya me dijo que no participara. No, es que sí, pero... Ya lo regañó el maestro. Ya me regañó el maestro, como en la mañana. Hubieran visto en la mañana cómo me los puse. Pero bueno, entonces, la tabla esmeralda, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Pues sí, es que la verdad que es un libro muy loco, ¿no? Entonces tiene muchísimas cosas ahí un poquito complejas. Ahora, si tú me preguntas si es un libro que realmente escribió o que viene desde una época muy antigua, pues puede ser, ¿no? También por eso tal vez... Pero no seguro. Sí, no es seguro, pero... Es que todos son postulados. Exacto. Sí. O sea, realmente yo creo que algo que pasó y fue muy interesante fue en todo lo que platicábamos en la época tolemaica, donde... pues surgen muchos de esta información que fueron escritas por muchísimas personas y obviamente hicieron encriptaciones y es difícil saber si realmente estos libros son originalmente escritos por alguien o acerca de Todd o si más bien fueron hechos posteriormente, como decía Master Richard, ¿no? Inspirados tal vez. Exacto. Y dicho de alguna forma relativamente sencilla, podríamos decir que es un instructivo de alquimia mental. Es una forma para poder metafísica, modificar el pensamiento y a través del pensamiento modificar aspectos de la realidad. Entender también ahí lo que platicamos también en la mañana, y es que en realidad nosotros queremos ver al Egipto antiguo como si fueran hechiceros y con conjuros y magia. Pero si estudiamos bien, claramente, por ejemplo, en la profecía de Todd dice que en el futuro los seres humanos confundirán
la ciencia con la magia, ¿no? Y pensarán que el Egipto estuvo rodeado de magia, cuando en realidad es ciencia. Y esto me recordó... Me encanta esa frase. Me recordó eso Master Richard, porque precisamente el camino egipcio, el conocimiento egipcio, no tiene nada que ver otra vez con el mundo externo, sino que la alquimia es interna, ¿no? Y son procesos o control de la mente. Y va por ahí el asunto, ¿no? Sí. Yo tengo una... No, perdón, Ahí estaría bueno hablar de la profecía de Tot. También. Sí, también. No, es que no se va a decir que también la profecía pues habla de que Egipto iba a permanecer en el desierto oculto, que se iba a ser olvidado y cosa que se cumplió, ¿no? Sí, está como un desierto. Oye, ¿cómo se llama esta palabra cuando tienes que morir para renacer? ¿Metanoia? Y no me lo puedo aprender, pero bueno, en la metanoia, fíjense que yo lo relacioné mucho con plantas sagradas. Pero no sé si me estoy debrayando hacia otro lado, pero uno, por ejemplo, en la ayahuasca menciona que cuando tú estás en esta ceremonia, realmente lo que ocurre es que hay una muerte de lo que tú manifestabas, del personaje, del ego, la toltequidad, que tú lo has manejado, ustedes lo han manejado muchísimo en los programas. El problema ahí es pensar que cualquier persona y todas las personas van a vivir una metanoia con la planta. Exacto, ¿no? Y no es porque así. Y no es para todo el mundo. No, no todo el mundo va a vivir eso. ir a la ceremonia de tal planta igual a metanoia. No es así. Incluso puede haber varias metanoias, ¿no? Sí. O sea, O ninguna. O ninguna también. Acordémonos también que esto que se llama la noche oscura del alma, muy mencionada en estos tiempos, tiene que ver con ese proceso de recogimiento interior que necesariamente también nos va a llevar a una confrontación interna con todos aquellos monstruos, demonios que haya, y con el vencimiento del temor, con el vencimiento del miedo, pero siempre y cuando atravesemos por esa dificultad, ¿no? Es decir, no va a ser así como miel sobre hojuelas, sino que es una cosa que ocurre dentro del proceso iniciático. Sí se puede dar en una experiencia con medicina, sí puede llegar a ocurrir, como dice Master Len, ¿no? Como varias metanoias. Sí, yo creo que también algo muy interesante y muy importante dentro de la metanoia es algo que dice, ¿no? O sea, le surge un nuevo hombre, pero de sus cenizas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no desaparece por completo. Y a veces pensamos que la metanoia es un ser totalmente nuevo, diferente, ¿no? Pero más bien es alguien que observa su oscuridad y desde esa oscuridad vuelve a nacer. Como si se hubiera depurado. ¿No? Sí, exactamente. Sin perder su esencia. Exacto. Sí, entonces a lo mejor en una ceremonia, no sé, puedes tener tú un proceso de metanoia, pero yo siento que si no recoges desde tus cenizas, no es como tal una metanoia, sino simplemente es como un proceso que tuviste. Yo te pregunto, Ivanovich, es como cuando uno va a una ceremonia y te dicen la integración después de la ceremonia. Te dicen la verdadera ceremonia viene después de la ceremonia. Sí, tiene que ver, pero entender que, por ejemplo, una metanoia más certera, y no con esto no estamos diciendo que ni prueben plan, nada de eso, no, o sea, no queremos que hagan nada de eso es a consideración de cada quien, pero por ejemplo, una manera más segura es el aislarte en una cueva, ¿no? Entonces te aíslas en una cueva para un proceso de iniciación donde no vas a tener contacto con la luz ni con nadie, y durante varios días te permaneces en la oscuridad, como lo hacían por ejemplo los gnósticos antiguos, que estos conocimientos también vienen del Egipto antiguo. Y se segrega una sustancia, se segrega la dimetiltriptamina con la glándula pineal, y ahí por ejemplo pues forzosamente va a venir la metanoia, etcétera. Pero conectándolo esto con Tot, curiosamente ese es otro de los motivos por los cuales se cree que es el 3 veces grande. Otra explicación es que primero es el ser humano ordinario, común y corriente. Ese ser ordinario, común y corriente tiene que morir para que nazca en él lo divino. Entonces cuando nace en él lo divino es el segundo nacimiento. Ese es el verdadero bautismo del que se referían en el cristianismo original y en el Egipto antiguo, que no tiene que ver con que te echen agua, sino que tiene que ver, o que de chiquito te hagan ahí un ritual, sino que tiene que ver con el nacimiento de lo divino en ti. Y el tercero, la tercera muerte sería cuando logras no nada más el nacimiento de lo divino, sino cuando realmente ya eres un ser divino que inclusive puede controlar la materia como un avatar. Eso sería un 3 veces grande. Ese sería otro significado. Hermes Trismegisto o Hermes el 3 veces grande. Sí. Oye, está padrísimo. Bueno, yo a lo que disfruté mucho en el desayuno es a dónde nos lleva esto. Entonces, por ejemplo, a cada uno de nosotros, si lo podemos compartir, ¿a dónde nos lleva Tot? ¿Por qué nos interesó estudiarlo? ¿Por qué no se nos parece lo que nos parezca? ¿Y a dónde nos está llevando? Porque así lo digo rápidamente,
A mí me encantó, yo siempre soy muy transparente en esto, yo no conocía realmente y me metí a estudiar, por eso digo lo de los lobos, y me empezó a fascinar porque justamente el proceso que yo estoy viviendo tiene que ver con todo lo que ustedes han comentado, y al estar viendo a todo yo dije, por Dios santo, o sea, esa es una sincronía que lo esté estudiando yo en este momento, porque yo estoy viviendo muchas cosas de la ascensión de la Kundalini, etcétera, etcétera, pero bueno. Sí, para cada uno, ¿por qué nos latió este programa? Podemos decir que ya es la conclusión, cada uno sí, digamos que es final, a mí me gusta como Raúl Astro. El cierre. Pues yo para ir cerrando, y si quieren las podemos hacer así en orden, yo para ir cerrando, pues lo mismo que siempre les digo y parezco disco rayado, hay algo, no sé si en todos los seres humanos, pero hay algo en mi ADN, en mi ser, que cuando escucho o veo cosas del antiguo Egipto o oigo la palabra Tot, hay algo que retumba, que resuena en mí. E inclusive creo que la palabra Tot es una llave de energía, una especie de mantra energético. Entonces, pues es invariable que al leer libros como el Kybalión, que fue escrito muchos años después, en 1900... mucho tiempo después, que se cree que lo escribió Atkinson y le puso los 3 iniciados, etcétera, pues desde que empiezas a leer todo esto y comienzas a meterte en los temas esotéricos, es inevitable escuchar de Tot, ¿no? O conectar con Tot, y yo en eso lo resumiría del por qué se siente esa conexión. O sea, tú tienes como un electromagnetismo, una atracción ahí tremenda, sí. Desde la palabra, desde la vibración. Sí. Está chidísimo. Salve Tot. Salve Tot. Y con eso me despido. Muchas gracias, compañeros. ¡Aplausos! Shivanovich. Sí, yo también, a mí me llama muchísimo la atención todo, porque siento que tiene que ver con esta parte del gran arquitecto, ¿no? Un gran arquitecto que obviamente para llegar a querer construir algo, primero se encontró a sí mismo y se conoció. De hecho, muchísimos templos se piensan que tienen que ver con, sobre todo en Egipto, que tienen que ver más bien con el cuerpo humano, o sea, está como ahí representado el cuerpo humano. Otro tema muy interesante. Y esto quiere decir de una persona que se conoció a sí mismo y a través de eso quiso modificar su entorno. Algo que también me gusta muchísimo, y creo que lo mencionan en el video de del canal de la Orden Rosacruz, que por cierto es un muy buen canal, se lo recomendamos mucho. Saludos a pero está bien. También. Y que hablan de cómo Hermes tiene todo un conocimiento acerca de cómo un ser humano se puede transformar a sí mismo para generarse él como algo totalmente nuevo y diferente. Pero eso también habla de que los seres humanos podemos llegar a cierto grado de conocimiento de nosotros mismos, no un cierto grado de conocimiento como lo vemos, ¿no? A través de medallas, de leer libros, de papelitos, el que más vale es el que más tiene colgado aquí, pues no sé, pines, el que más ha llegado a un nivel, sino más bien ese es el grado que tú te das. Ese grado donde tú dices, yo he logrado encontrarme a mí mismo y desde aquí yo me desarrollo para generar algo nuevo, algo diferente. Y me gusta mucho como lo mencionan, que hace rato se los platicaba, cuando ellos al final dicen, bueno, la palabra que estamos hablando es que los seres humanos vamos a entrar a un nuevo lugar llamado el nuevo lugar de la conspiración. Pero esto no quiere decir como lo entendemos, que las conspiraciones y lo vemos todo como esto, como algo todo malo, oscuro, ¿no? Sino si vemos paranoico. La raíz, exacto, sino que si vemos la raíz etimológica, tiene que ver más bien con el respirar todos juntos. Wow. Cuando los seres humanos trabajemos dentro de nuestro interior, vamos a poder unificarnos para crear una nueva sociedad, y creo que eso también me llama muchísimo la atención en cuanto escucho a Tot y Hermes Trismegistus. ¿Y se despide? Sí, se despide su amigo Lenin Alejandro de Carnal. Lenin for President, United States of America. Trismegistus, Leninichus. Y en mi caso, pues a mí siempre me ha llamado la atención desde que lo he conocido, todo eso que tiene que ver con Hermes, en el sentido de cómo podemos llegar a conocer nuestras grandes facultades como seres, ¿no? El poder presenciar en uno mismo, porque recordemos que eso es la sabiduría. Sabiduría no es solo un conjunto de conocimientos en la mente o haber leído muchos libros, sino probarlo en la experiencia. Todo esto que nosotros podemos encontrar cuando realizamos ese viaje interior, cuando nos permitimos
vencer ese temor y realizar el viaje hacia adentro, observar toda esa maravilla que somos como un ente consciente y perceptor. Y también me llama mucho, sobre todo desde el punto de vista de las profecías de Thoth, ¿no? Toda esta cognición y esta visión egipcia, o de estas profecías en Egipto, que tiene que ver con la unificación de nuestra raza, que tiene que ver con el ya no estar buscando idolatrar íconos, ya no estar buscando adorar afuera ninguna cosa, sino vertir todo eso hacia el interior, y que en esa adoración interna hacia lo que somos, hacia el ser que somos, encontremos que todos podemos hacer lo mismo en conjunto, ¿no? Y yo siempre me voy a enfocar mucho en el colectivo, en que todo lo que hagamos, todo ahí donde enfoquemos nuestro esfuerzo interior en esa búsqueda, pues estemos considerando el todo, ¿no? A todos, toda la humanidad, en el sentido en el que más podamos ayudar, ayudándonos a nosotros mismos primero. Entonces, pues esa sería mi apreciación. Y yo soy Ricardo Ferrón, del canal Música Cuántica TV. ¡Bravo! ¡Richard President! ¡Caray! Hermes Cuatrigisto. Hermes Cuatrigistos. Cuatrigistos. Bueno, yo estoy fascinado porque... ¡Carajo! ¡No! ¡Qué bárbaro! Una guerra, su silencio invade la conciencia. Bueno, ¿qué? Ya estamos sordos aquí. Sí, ya. Perdón, lo siento. Ok. A mí me encanta la verdad, porque la verdad siempre te hará libres. Al ponerme yo a estudiar esto, yo encuentro una pasión, así como el día ¿te acuerdas que me equivoqué de la novela y que pensaba que era real? A mí me pasó algo que no se los había compartido con Thoth. Dormí muy poquito porque estaba estudiando, ¿no? Hice mis apuntes. Y cuando me quedé dormido, sí estaba en algo soñando con Thoth, literalmente. Y entonces fue algo muy bonito que yo sentía como, de verdad, como una iniciación. Y abrí mis ojos y seguía teniendo la misma experiencia. De hecho, no se los platiqué porque estar en el desayuno es como estar en un partido de fútbol en la final. O sea, todo el mundo estamos aquí sacando ideas y el rollo acá, ¿no? Y fíjate que sentí como electricidad. Entonces yo se los quería preguntar. Yo sentí, lo digo porque en la Kundalini sé que se siente algo así. Era hambre, Ponchinillo. No creo, güey. O sea, era un aire. Eso sí, es más probable que sea un aire que otra cosa. Y fíjense que sentí algo muy bonito, porque independientemente si sentía electricidad en el estómago, ¿no? Que es una manifestación muy bonita, le agradezco lo que viví. Sentí un consuelo muy bonito, así muy, muy padre. Entonces yo llegué con mucha seguridad en el desayuno, ¿no? Con mis apuntes y todo. Yo quisiera hacer este resumen. Lo que fue para mí es esta travesía. Yo siento que yo estoy como entre el público y entre los másters. Entonces soy un poco como Thoth, ¿no? Aunque todos somos masters. Todos somos masters. Por eso nos decimos masters, porque es de carnales. Exactamente. ¿Qué pasó, Mayro? Pero lo que pasa a mí... ¿Qué pasó, Mayro? ¿Qué pasó esto, mano? O sea, yo sí tengo muchas dudas, no conozco muchos temas, pero siento que los absorbí esta vez. Y voy a hacer mi resumen. Thoth, ya sea físico o simbólico, arquetípico o no, nos ha traído un montón de sabiduría. Algo tiene que haber de verdad en todo esto, en este legado de conciencia, porque hasta nuestros días seguimos buscando el libro. Paréntesis, sí. Ahorita me recordaste, les recomendamos mucho los libros de Matt, el libro de Matt, porque se llama El legado de Hermes Trismegisto. Mira, ya me acordaste del título. título. Tengo aquí, mira, aquí está. Exactamente, entonces tenemos un gran legado de conciencia. Me uno a todo lo que hemos dicho, hermanos, y yo con lo que me quedo es eso, con ir hacia adentro. Estamos más cerca de lo que pensamos de elevar nuestro nivel de conciencia. Quizás las voces externas nos han querido convencer que nos falta mucho, pero la verdad, con solamente hacer la disciplina de mirar, como tú decías, Richard, todos los días un poquito hacia adentro. Yo lo he convertido en esta frase y espero que les sirva: rezar la vida. Yo ya venía con lo de rezar la vida por todo lo que he vivido este año, pero creo que Thoth me dijo: vas bien para ahí, papá. O sea, vas bien. Así como cuando le preguntas y deja las piedritas, ahorita le pongo unas piedritas, porque yo sí siento que rezar la vida, que es ir hacia adentro, reconocer nuestra esencia, dejar que se muera la máscara que somos y el personaje, y acceder a un nivel de conciencia. Creo que sin que tenga que ser algo obligado,
hacemos un bien a la humanidad cuando nosotros nos liberamos, porque nuestra frecuencia también bueno, no voy a decir esa palabra, pero también permea en otros seres, ¿no? Pues familia, muchísimas gracias por permitirnos esta transmisión. Bueno, aplausos. No había dicho aplausos. Que no déjate. Perdónenme. Sigue hablando. Mi personaje ya estaba sintiendo. Este güey no termina. Sí, ya. dije, entonces sigue. ¿Viste? Mi personaje. Una hora y media de programa. No, es que deberían de verlos. Y media hora con su conclusión. Son celos, son envidias de las escuelas de misterios, también hay chismes ahí. Bueno, familia, nos despedimos con mucho cariño. Gracias por permitirnos sentir, vibrar, resonar y coincidir en el amor. Que viva el amor, a rezar la vida, y tú eres Dios tal cual eres. ¡Que aplausos! Aplausos. Aplausos.